Kepler advanced by exam vision. Well, only 4 adjustable magnifications in one. ¿Aló? Aló, ¿Me escucháis ahí? sí, sí te escucho. ¿Tú me escucháis? Sí, súper. Ya, estáis viendo el video de las lupas, ¿no? Sí, Ya, ¿yo me escucho bien? sí, perfecto. Dale. Estamos, a ver, tenemos hasta ahora 30, o sea, 30 personas ya inscritas que nos Ya, están escuchando, así que hola a todos. ya. Pero vamos a andar súper bien para partir a las 6 en punto, Sí, partamos a las 6. ¿ya? Ya. Así que, ¿te acordáis cómo compartir, cierto? Eh, ¿La um, pantalla? sí, dejar acá en compartir. Sí. Ahora probablemente no te vaya a dejar porque yo estoy compartiendo el video nomás. Pero yo después Ah, lo ya, bajo y lo compartimos. ya. Dale. Ya, hecho. Ahí tengo que estar en el mismo escritorio, ¿cierto? Sí, Sí, deja tirarlo para acá. ya, Ya. bueno. Ya ahí me avisáis. Dale, ya.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sordo? ¿Se escucha? Yo, yo te escucho bien. Perfecto. A ver, vamos a ver si es que desde el chat me pueden apoyar. Decir si es que se escucha bien o no. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Una nueva sesión de webinars organizados por Exambition Chile. Soy Guido Albornoz, soy representante comercial, gerente comercial de la empresa acá en Chile, también especialista de producto de las lupas, así que cualquier duda que tengan acerca de la magnificación, no duden en contactarnos. Gracias también por preferir. Hemos realizado hartas sesiones de seminarios de distintos temas. Hemos tenido una muy buena participación, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos tiempos que son bastante complejos. Todavía no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar acá encerrados, pero al menos cuenten con nosotros para al menos entregarles ciertos tips, ciertas ventajas del uso de las magnificaciones, otros temas también abiertos, y si a alguien se le ocurre algún tema en un futuro a tratar, me pueden escribir un correo, mandar un WhatsApp o lo que sea con propuestas de tema. Total, hoy día tiempo es lo que tenemos. Sobra. Así que, bueno, hoy día estamos con el doctor Estuardo Valenzuela, quien va a hablar acerca de aislación en la rehabilitación oral. Con el doctor Estuardo nos conocemos hace harto tiempo, usuario de nuestras lupas también hace hartos años ya. De hecho, ya me dijo que quería hacer un upgrade, así que, doctor, vamos a tener que hablar cuando esto mejore. Mitad de precio No, ya. no, eso no. En fin. Bueno, ya venimos trabajando hace harto tiempo, así que te agradezco enormemente haber preparado esta presentación para la audiencia y también por la buena onda de siempre. Así que, Estuardo, el escenario es tuyo. Y, un detalle antes de partir con la presentación. Por favor, todas las preguntas háganlas en la sección de preguntas y respuestas, porque si la hacen por el chat, ya muchas veces la gente empezamos a hablar todos por el chat y se nos quedan las preguntas atrás, arriba, y no las respondemos. La idea de este seminario es que estemos 40 o 45 minutos con la presentación y al final vamos a responder todas las preguntas. Si tienen algún comentario en el chat, yo lo voy a estar moderando y ahí veremos si es que se para la presentación o no. Pero idealmente que todas las preguntas las hagan a través del icono que está abajo, que es de pregunta y respuesta. Ahora sí, Estuardo. Dale. Muchas gracias. Tú me avisas si está bien compartida la presentación. Dale, a ver, compártela. Ahí se ve la Ahí, presentación. Tienes que reproducir. ahí está. Perfecto. Dale. Estuardo, gracias. Ok. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Guido por la invitación. Como ya les comentó Guido, yo soy usuario hace más de, creo que ya van a ser 6 años, el 2014. Adquirí las primeras lupas Exambition. Y desde ahí que soy usuario de la marca. Cuando Guido me invitó a dar este webinar, yo la verdad que intenté hacer algo didáctico, algo muy práctico, porque yo creo que odontología adhesiva, todos los dentistas generales hacemos día a día. Yo soy especialista en implantología, quirúrgico-protésica, tengo un diplomado en odontología digital. Mi parte clínica la puedo dividir en dos partes, digamos, en una parte educacional, donde soy director del diplomado en implantología multidisciplinar en la Universidad Nacional Andrés Bello. Soy miembro activo de la Sociedad de Implantología Oral de Chile y tengo el orgullo y la felicidad de ser fellow del ITI. Dentro del diplomado nosotros intentamos dar nuestra visión de la implantología, que nosotros la vemos como una rama de la rehabilitación oral. Si bien tiene un componente quirúrgico, la implantología es una especialidad que está al servicio de la rehabilitación oral. Y es por eso que nosotros intentamos dentro del diplomado conjugar mucho la parte de odontología adhesiva con la de rehabilitación sobre implante. Y mi segunda parte clínica la realizo en mi clínica particular, que está en la ciudad de Ovalle,
una ciudad pequeña que queda aproximadamente a 400 kilómetros de la capital, Santiago. Entonces, como le decía, muchos me preguntaron por qué un implantólogo iba a dar un webinar sobre aislación, y lo que yo les puedo responder es que antes de la especialización yo soy odontólogo general, digamos, y yo creo que hoy en día no hay odontólogo general que no haga odontología adhesiva, llámese composite, cerámica indirectas, tanto anteriores como posteriores. Entonces, yo creo y soy un convencido que la aislación la hacemos los odontólogos generales. No es necesario ser especialista en rehabilitación oral para hacer aislación o para hacer odontología adhesiva. Hoy en día, en el 2020, esa es la odontología que todos hacemos día a día y es odontología general. Entonces, como muchas cosas en la odontología son un poco cíclicas, ¿cierto? Hablamos hoy día de una revolución adhesiva, una revolución de la goma dique, muchos las tildan de moda, pero la verdad que la técnica de aislación absoluta fue reportada en 1864. O sea, si hablamos de una revolución adhesiva, eh, es una revolución, si bien actual, viene de mucho antes, digamos. La adhesión comenzó con Bonocore el 54, pero ya en forma más seria y clínicamente, finales de los 90, principios de los 2000, y hoy día estamos en el 2020, es decir, hace más de 15 años que se está realizando odontología adhesiva en todo el mundo. Para que se den cuenta, esto es un extracto de un libro de 1937, donde dice que comenzar el uso diario de la gomadique es el comienzo de la sabiduría. Cuando la gomadica entra por la puerta, los métodos descuidados salen por la ventana y marca el comienzo de una mejor odontología. ¿Ya? Si bien es un poco poético, la verdad es que los que realizamos gomadique marca un antes y después en nuestra práctica. De hecho, uno dice, ¿cómo me tardé tanto en implementarla en el día a día? ¿Y por qué no usamos gomadique en nuestro día a día? Porque los dentistas decimos que es difícil, que es verdad, pero solamente en un comienzo. La curva de aprendizaje no es tan lenta como en otras técnicas, es demoroso, eso sí es verdad, no podemos atender con poco tiempo a nuestros pacientes, y al paciente no le gusta, la verdad que en mi experiencia personal eso no es así. De hecho hay algunos estudios que indican que el paciente te ve como un mejor operador, un mejor dentista, a los dentistas que usan gomadique versus a los que no usan gomadique. Y otro sentencia que se hace mucho, la más difícil del aislamiento es convencer al odontólogo que lo use. Y yo la verdad no puedo estar en más desacuerdo, porque todos los que hacemos odontología adhesiva, resina, cerámica indirecta, sabemos que deberíamos hacer aislación absoluta, sabemos que deberíamos usar gomadique. En nuestro inforo interno todos lo sabemos, todos hemos tenido problemas adhesivos, producto de una papila que comenzó a sangrar, producto de la lengua, etc. Es decir, todos sabemos, todos los odontólogos generales sabemos que deberíamos ocuparla y que nuestros procedimientos adhesivos serían mucho más predecibles a largo plazo usando gomadique versus no usando. Entonces, más que convencer al odontólogo, yo creo que solamente todos necesitamos un pequeño empujoncito para comenzar a usar aislación absoluta. Y como le decía, este es un paper del 89, donde es más bien como una encuesta que se le hacía a los dentistas, y lo que te decía, que los pacientes tienen una percepción de que tú tienes mejores habilidades cuando usas gomadique versus no usas gomadique, y casi el 85% de los pacientes prefieren el tratamiento con gomadique versus no usarlo. Y eso también está en mi experiencia, digamos. Si tú le explicas al paciente cuáles son los beneficios de la aislación absoluta, el paciente entiende y prefiere hacer lo mejor, que es lo mejor para él, digamos, que es hacer odontología adhesiva con aislación absoluta. Entonces, la definición de aislación absoluta es aislamiento del área de tratamiento de la salida bucal, protegiendo así el tejido dental de la contaminación durante el tratamiento. Y vamos a hablar un poquito de las ventajas y desventajas para ya después ir a la parte más clínica. Primero, hay una protección de aspiración de cualquier cosa que a nosotros se nos pueda caer dentro de la cavidad oral, una fresa, etcétera. Hay protección de los tejidos blandos, no solo de la encía marginal, sino también todos le hemos mandado un fresazo a la lengua, un fresazo a la mejilla. Hay una protección de nuestros pacientes y provee un ambiente limpio y seco.
evitando la contaminación durante el tratamiento, punto indispensable para la odontología adhesiva. Hay una mejor visualización del objeto, eso quiere decir que cuando nosotros aislamos y estamos viendo nuestra pieza preparada, la concentración de nuestra vista va directamente a ese objeto, no tenemos distractores. Y para mí el punto más importante, aumenta la efectividad de los tratamientos, hay una mayor productividad y reduce los tiempos de tratamiento, que es casi una contradicción a lo que todos te dicen, que aislar es más tiempo, más caro, etc. ¿Por qué es más efectivo el tratamiento? Es porque tú vas a tener muchos menos errores, muchos menos fracasos adhesivos cuando aíslas en forma absoluta versus cuando no aíslas en forma absoluta. Y como les decía, las desventajas yo las veo en forma relativa. Hay una disminución en la comunicación del paciente, que la verdad no sé por qué debería haber una comunicación durante el tratamiento, sí, cuando el paciente llega al box, saludarlo, preguntarle, pero el paciente no tiene que estar hablando la hora o la hora y media que tú lo estás atendiendo. Tiempo extra, sí es verdad, pero nuevamente te toma más tiempo aislar durante la cementación, pero tienes menos etapas de repetición. Por ende, al grosso modo, pierdes menos tiempo. Costo extra, la verdad que los costos, no se lo digan a los vendedores de clamps ni de goma Diken, no son tan altos. La goma Diken no es un insumo muy costoso como sí lo son los cementos, las resinas u otros insumos que nosotros utilizamos. Por ende, el costo neto del material no es tan caro y la incomodidad para el paciente también es relativa. Si tú le explicas bien al paciente cuáles son las ventajas de este procedimiento, un paciente con un nivel socioeducacional normal va a entenderlo y va a preferir, obviamente, que tú realices aislación absoluta. Sí hay algunas desventajas con pacientes con problemas broncopulmonares, pacientes muy ancianos, donde uno tiene que trabajar un poquito más rápido. La verdad, esos son los únicos pacientes que yo he visto alguna problemática. Yo no atiendo niños, pero está la literatura que es más difícil, obviamente, aislar un clamp en un diente que no está 100% erupcionado porque el ecuador todavía no está fuera de la encía, ¿ya? Muchos de los estudios de aislación son de endodoncistas, porque la verdad que son los dentistas que más aíslan dentro de la odontología. Y voy a conversarles un par de puntos muy importantes que a mí me parecen importantes que recalcarlos. Primero, que la seguridad del paciente es considerado un punto fundamental en la atención de salud. Y, como todos sabemos, los costos por mala praxis han aumentado, ¿ya? Y uno de los principales conceptos de la atención de salud es no hacer daño, y el clínico es quien da o devuelve la salud basado en evidencia científica y en el standard of care. ¿Eso qué quiere decir? Que el standard of care hoy día en la odontología adhesiva es utilizar aislación absoluta. Entonces, si nosotros tenemos algún problema adhesivo o algún problema con nuestros pacientes, si tú no realizaste tu rehabilitación, por ejemplo, una revisión de la boca completa bajo aislación absoluta y comienzas a tener problemas, puede ser motivo de tener algún problema legal. Y en Estados Unidos esto es muy común y la estadística también es mucho más fuerte en Estados Unidos porque allá los seguros son los que pagan las atenciones. Y este estudio del 2010, mira, dice que el 93% de los dentistas de una asociación británica nunca o raramente aíslan en forma absoluta durante la operatoria y el 82% tampoco para endodoncia. Entonces, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de entregarle el standard of care a nuestros pacientes, punto fundamental de una buena terapia odontológica. Y solamente el 47% usa goma Diken en todos los casos y 16% usa goma Diken entre el 90 y el 95% de los casos. Yo creo que en la realidad chilena estos porcentajes son mucho, mucho menores. ¿Qué dice la evidencia? El grupo Cochrane es uno de los grupos de estudios más importantes en todo ámbito, tanto en implantología como en rehabilitación oral. Y en esta revisión sistemática nos dicen que lamentablemente no hay evidencia que la aislación mejore la predictibilidad de las restauraciones. Eso generalmente se produce por la heterogeneidad de los diferentes estudios. Pero como conclusión ellos nos dicen que no usar aislación no es un enfoque aceptable dentro de la odontología adhesiva moderna. Y porque yo les decía que es muy importante
utilizar aislación absoluta durante su rehabilitación adhesiva es porque la segunda causa de falla de cerámicas es la de cementación. Y generalmente se produce durante alguna falla adhesiva durante la cementación de estos onlines, overlay, etc. Entonces, ¿cuándo usar? Básicamente ya lo hemos dicho. Sí o sí tenemos que hacer la eliminación de la remoción de las amalgamas o de cualquier rehabilitación metálica bajo aislación absoluta para que nuestro paciente no traiga ninguno de estos compuestos metálicos que trae la amalgama. Cuando hacemos resinas, que la hacemos todos los días, idealmente realizarlo con aislación absoluta, sí o sí, si vamos a hacer alguna cementación adhesiva, principalmente porque hacemos un protocolo adhesivo que no es corto, y si utilizas arenado intraoral sin aislación absoluta, la verdad que es muy, muy incómodo para nuestros pacientes. Entonces vamos a ver un caso donde hicimos un overlay y un onlay cerámico de la 30 y la 29. Vemos la cerámica, estas son disilicato de litio LT. Hacemos nuestro protocolo adhesivo. En este caso usamos una extra retracción con un clamp B4, que más adelante vamos a mostrarle cómo se utiliza. Y lo otro importante es que la eliminación de excesos, que es una de las partes más difíciles de la cementación, la realizamos con la misma goma Diken instalada en boca, por ende producimos mucho menos daño en nuestra encía marginal. Entonces, como ven, el mismo día del cementado, prácticamente la encía está igual, sana, sin ningún tipo de sangramiento. Entonces, les quiero recalcar la importancia de hacer la cementación adhesiva, ya sea sobre todo posterior o anterior, bajo aislación absoluta. El sellado post-endodoncia, pacientes que se realizaron la endodoncia, tuvieron sus 2 a 3 sesiones, sobre todo en retratamiento endodóntico, viene a ti para hacer la rehabilitación cerámica, tenemos que hacer el build-up con una aislación absoluta para realizar nuestros protocolos adhesivos, ¿ya? Todos sabemos que uno de los puntos importantes para la predictibilidad de un recubrimiento directo de la pulpa, aparte de la edad de nuestro paciente, es la presencia de bacterias. Entonces, cuando estamos haciendo la eliminación profunda de caries, obviamente viendo el diagnóstico pulpar, etcétera, idealmente la última fase es realizarla con aislación absoluta en caso de tener que hacer un recubrimiento directo, y ahí tú harás el protocolo de recubrimiento directo que técnicamente tú sepas hacer y puedas realizarlo. En urgencias dentales vemos a este paciente que tenía una ferulización con, no sé si un clip o un arco de ortodoncia. Viene con una fractura de un incisivo central inferior. Lo que hacemos primero la extracción, y obviamente para poder hacer una prótesis adhesiva provisoria necesitamos tener una aislación absoluta. Si ven, no vemos nada de sangre prácticamente, pese a haber hecho una extracción. Instalamos el mismo diente, cortamos el diente y lo instalamos en la fibra de vidrio. Esto es al día siguiente, donde se ve una ferulización y una adhesión a los dientes adyacentes bastante buena. Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar en aislación? Yo la verdad recomiendo utilizar la Nicton, que es una goma dique de látex, que viene con dos durezas, heavy y medium, y esta es la que la utilizamos tanto en operatoria como en rehabilitación oral adhesiva. La medium la utilizo generalmente en sector anterior, y la heavy en sector anterior y la medium en el sector posterior, donde tenemos puntos de contacto mucho más fuertes. Si vamos, por ejemplo, a cementar unas carillas en el sector anterior y no tenemos punto de contacto, te recomiendo usar la heavy, o cuando los dientes ya estén tratados, ya rompiste el punto de contacto, en caso de ser necesario, utilizar la heavy por sobre la medium. La medium la utilizamos mucho más cuando tenemos punto de contacto muy fuerte, sobre todo en el sector posterior, en dientes no preparados, ¿ya? La delgada la utilizamos solamente, yo la utilizo generalmente, o sea,
Yo no hago endodoncias, pero en mi clínica se utiliza solamente en tratamiento de conducto. La verdad se desgarra muy fácilmente, no se logra el mismo sellado cervical, pasa un poquito de fluido desde el crébice a tu campo operatorio, por lo que yo le recomiendo solamente usarla en tratamientos de conducto, los que hagan tratamiento de conducto. Generalmente prefiero utilizar las gomadiques de látex por sobre la de látex free. La verdad las tengo en la consulta, las utilizo solamente para pacientes alérgicos al látex, pero la verdad que mi experiencia con ella es muy baja. Las veces que la he intentado utilizar siento que es un poquito más dura que la heavy de Nicton, y la inversión que tú puedes lograr dentro de tu crédice no es tan alta como si es con la Nicton. Lo importante es tener un buen perforador para hacer buenas perforaciones, y segundo, saber para qué sirve cada perforación, digamos. Tú la puedes dividir en XL, L, M, S y XS, y cada de estos orificios tiene una función. Generalmente el XL lo utilizamos en el diente que va a a colocar el clamps, generalmente en un molar que va a colocar clamps. Si no vas a colocar clamps en un molar, te sirve la L. En M usas premolares y caninos y algunos centrales superiores que tienen un ancho medio distal muy alto, muy ancho, perdón. Generalmente la S la utilizamos en incisivos superiores, tanto laterales como centrales, y la XS generalmente en incisivos inferiores. Ahora, estas son solamente una recomendación. Dentro de la aislación no hay reglas estrictas porque es una técnica, tú tienes que ir probando cuál es la mejor forma que te sirve para ti, y no hay una regla estricta porque no todos los pacientes son iguales. Esta es una recomendación estándar, que es lo que hago yo cuando tengo dientes preparados, por ejemplo, como le decía, cuando no tengo punto de contactos, voy a una menos, es decir, si voy a hacer unos overlays de premolares que preparé en la cara proximal, no uso la M, sino que uso la S, ¿ya? Entonces eso es importante en el sentido mesodistal. La importancia del perforador, tener un buen perforador para que no queden estas situaciones que son zonas donde se te puede desgarrar cuando estés estirando la gomadique. Sirve, yo utilizo bastante glicerina por el lado que va hacia la boca para facilitar el paso del punto de contacto. Puede ser, lo importante es que sea vaselina, que sea glicerina, perdón, que no sea vaselina. Hay algunos como estos stamp para colocarlos sobre la gomadique. Yo la verdad lo he intentado utilizar, a veces me va bien, a veces me va mal. Lo que mejor me va es marcarlos paciente a paciente con un Sharpie. ¿Por qué? Porque estos son nuevamente marcadores estándar que nos sirven para pacientes que han tenido ortodoncia, por ejemplo, ¿ya? Pero generalmente nuestros pacientes, o la mayoría de ellos, no siempre han utilizado ortodoncia, presentan diastemas, presentan prótesis fijas plurales a veces. Entonces, utilizar este tipo de estampas que son estándar, la verdad que no siempre te va a funcionar, porque cada paciente es diferente. Entonces, voy a mostrarle un pequeño video de cómo lo realizamos. Siempre previo a la aislación, colocar tórulas de algodón para retraer el labio, y con un Sharpie o estos marcadores indelebles ir marcando las piezas a hilar. En este caso vamos a hilar de primer premolar a primer premolar, ¿ya? Lo otro importante es que las gomadiques tienen dos caras, una cara opaca que va hacia afuera y una cara brillosa que va hacia la cavidad oral. Entonces en este caso eran premolares y caninos. El canino usamos el M, en los centrales igual usamos M porque eran centrales bien dominantes, y en los laterales cambiamos la perforación y usamos la perforación S. Lo otro importante, hay que eliminar esas zonas de ruptura parcial que hay en esa zona, porque son zonas que se te puede rasgar la gomadique cuando la estés llevando a la boca. Y lo otro importante es estirarla previo a la instalación en boca para visualizar si que hay alguna zona que ya esté rasgada por la mala perforación,
¿ya? O si no, vas a estar perdiendo tiempo. Das vuelta a la goma dique y agregas un poco de glicerina en las perforaciones para que pase mucho más fácil el punto de contacto. Ahí se me pasó un poco, pero después lo puedes sacar con un algodón. Lo importante es colocar un poquito de glicerina para que sea más fácil, más fluido el pase por los puntos de contacto. Clamps, les voy a mostrar los clamps que yo más utilizo, ¿ya? Y vamos a dividirlo en anteriores y posteriores. El 212 lo utilizo generalmente cuando voy a instalar algún poste de fibra, para poder aislar 100% la raíz, como en este caso, que fue un caso de urgencia, donde el paciente tuvo una fractura de todo el incisivo central. Vemos la inversión y la aislación o cómo está de hermético la raíz para poder cementar tu perno y poder, y en este caso en la misma sesión, hicimos una corona de resina directa para salir del paso con nuestro paciente. Hay algunas marcas que traen el 212 modificado para el lado derecho, para el lado izquierdo. Algunos también te los venden arenado. La verdad que el arenado en teoría es para que el reflejo de la luz no te moleste. Yo la verdad lo veo más como una complicación, son muy difíciles de limpiar, se oxidan fácilmente. No les recomiendo comprar clamps arenados. Este es el B4, que es un clamps auxiliar, que lo vamos a ver más adelante, y los posteriores básicamente se dividen en dos grandes grupos, uno con alas, que es para posicionar el clamps en conjunto con tu goma dique y en conjunto con tu arco, o los sin alas, que posicionas primero tu clamps en boca y posteriormente posicionas la goma dique, ¿ya? En los clamps con alas yo les recomiendo eliminar las alas esta ala proximal, porque te puede provocar algún problema cuando quieres colocar algún anillo proximal para hacer alguna resina clase 2, los vamos a ver un poquito más adelante. Estos son los que sacamos con un disco carburundo. Estos son los sin alas, que se posicionan primero en boca. Esas son las alas que en algunos tipos de clamps son más largas que otras. Lo otro importante es siempre tener varios tipos de clamps para posteriores, no solamente un tipo, porque como se fijan acá, tenemos clamps que son para dientes más ovalados y para zonas cervicales más circulares. Entonces, tú previsualizando primero el molar que vas a clampear, seleccionas el clamp a utilizar, ¿ya? Lo importante es tener 4 puntos de apoyo para lograr una estabilidad del clamp, ¿ya? En la literatura te dicen que obviamente estos 4 puntos de apoyo tienen que tener contacto con el diente. Desde mi punto de vista no es tan importante si están justo en los puntos proximales mesial y distal, tanto vestíbulo palatino o no, sino lo más importante es tener estos 4 puntos y que el clamp se mantenga estable, ¿ya? Esto es lo ideal, tener estos 4 puntos de estabilidad para que el clamp no se mueva. Entonces, vamos a mostrar un video de cómo posicionamos un clamp con alas. Se dan cuenta que esto es mucho más rápido, tú vas directo con el arco, con el clamp y la goma dique, a pasar la pieza que tú vas a clampear. Lo que sí, yo generalmente lo realizo en premolares, porque tengo una mejor visualización. En molares, generalmente, uso la otra técnica que les voy a mostrar en un video un poquito más adelante. Entonces, lo primero que hacemos es clampear mesial y distal, en este caso hicimos los premolares, y posteriormente con una seda dental con cera vamos pasando los puntos de contacto. Acá lo importante para pasar el punto de contacto es no pasar justo en el medio de la goma dique, sino que tú tienes que ir pasando primero el extremo mesial de la goma dique, como se ve en el video, y posteriormente el otro extremo. Y con la seda dental no salir por oclusal, sino que yo les recomiendo salir por vestibular, porque si no, si tú sales nuevamente por oclusal, te traes la goma dique, ¿ya? Entonces se dan cuenta que yo no me meto en la mitad de la goma de dique, sino que por una cara proximal para bajar el punto de contacto. Si utilizas clamps sin alas, la recomendación es primero colocar el clamps en el molar, en boca, y posteriormente
posicionar la goma de dique. Para mí, la verdad, se me hace muy difícil. Ya yo uso esta técnica que coloco el clamps en esta posición. Esta es la parte que va hacia afuera. Y esta es la parte que va hacia la boca. Entonces llevo el clamps con la goma dique sin el arco, clampeo el molar y posteriormente posiciono el arco. ¿Ya? Entonces así lo llevo a boca. A mí la verdad que se me hace mucho más fácil de esa forma. Y posteriormente tenemos que realizar la inversión de la goma dique. Como les comenté, desde mi punto de vista, la que tenemos mejor resultado de inversiones con la Nikton, se mete muy fácilmente en el surco. En Chile tiene una muy buena distribución. Lo importante es realizar una inversión, porque si no, no te va a hacer un sellado hermético de tus dientes proximales. Puede pasar líquido crevicular o puede pasar algún líquido que tú estés utilizando hacia la boca del paciente, por ejemplo, en el arenado, y el paciente, esa arenilla le produce irritación de las mucosas y empieza a toser. Y entonces es súper importante lograr este nivel de inversión, como lo vemos. Si no tienes anestesiado tanto la zona palatina como la zona vestibular, te recomiendo usar este anestésico en spray. Es muy muy bueno. Lo colocas en las zonas donde vas a realizar inversión que no están anestesiadas, porque básicamente cuando tú inviertes la goma dique estás haciendo lo mismo que colocando un hilo retractor. Entonces, para algunos pacientes bastante molesto. Entonces tenemos que lograr eso para lograr que sea hermético el sellado. Entonces, de acá pasamos acá. Vamos a mostrarle un video de cómo lograr esta inversión. Como les decía, si se dan cuenta, la goma dique se mete dentro del surco haciendo hermético toda esa zona, ¿ya? Entonces vamos a ver un video. Entonces lo primero que yo hago es con una seda dental. A mí me gustan las de teflón. Con cera voy metiendo la seda dental en las zonas proximales, ¿se dan cuenta? Siempre saliendo hacia vestibular, primero hacia mesial, después hacia distal. Entonces ya tengo una inversión en las caras proximales y después realizo una inversión en las caras palatinas y vestibulares. ¿Cómo realizamos esta inversión? Yo lo hago con una espátula de resina, la más delgada que ustedes tengan. Pueden usar la de L&M. Ahora Giuffre sacó unas bastante parecidas que las diseñó Federico Ferrari, un prostodoncista italiano. Entonces, y con la triple, su asistente les tiene que tirar aire fuerte con la triple, lo más en dirección hacia el surco posible. Acá en el video está un poquito diagonal para que se vea bien, pero lo importante es que vaya desde arriba hacia abajo, digamos, la fuerza del aire para que se vaya produciendo la inversión. Acá es importante que la espátula sea muy, muy delgada, porque si no, no logra hacer la inversión, ¿ya? Y la ayuda de tu asistente con el aire. Entonces pasamos a esa situación. La gran pregunta que uno siempre se hace, y al principio uno tiende a aislar menos dientes de los que debería, es cuántos dientes debo aislar, ¿ya? Unitarios solamente en endodoncia. Esta es una foto de la endodoncista que trabaja acá en la consulta. Para operatoria o para cementación, mi recomendación es aislar por cuadrante. En la literatura te dicen que al menos tienen que ser 3 dientes, pero la verdad, si utilizas este tipo de anillos, quedas cortos, el clamp te va a molestar. Por ejemplo, acá está un segundo premolar. Entonces, te das cuenta que el primer premolar no puede tener un clamp, porque si no, no vas a poder colocar este anillo. Por ende, tienes que tener aislado desde el segundo molar, y te das cuenta que está el primer premolar, que es un implante, y también toca el canino. Es decir, tienes que aislar todo el cuadrante cuando hagas resinas proximales, ¿ya? Entonces, la recomendación es hacerlo por cuadrante. ¿Por qué? Porque te permite evaluar la anatomía del mismo cuadrante. Si usas tinciones para tus resinas, puedes ver el color de esas tinciones, de esos surcos de los otros dientes, y poder caracterizar de mejor forma tus compósitos, ¿ya?
Cuando faltan varias piezas es muy común que el tercer molar esté en posición del segundo molar, pero con una mesialización, por lo que generalmente la goma dique no provoca un sellado hermético. En esos casos resulta muy fácil utilizar y de mucha ayuda las barreras gingivales que utilizamos para blanqueamiento. Lo coloca en todos esos pequeños gaps que pueden haber, que pueden quedar, sobre todo cuando hay las terceros molares. ¿Ya? En estos casos son todos terceros molares que estaban mesializados, pero sabemos que se mesializan, pero se inclinan también. Entonces lo hacen un poquito más difícil de aislar. En este caso estábamos cerrando un diastema que queda entre el tercer molar y el primer molar, y se dan cuenta que aislamos esa zona con barrera gingival. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Independiente de la técnica adhesiva que tú estés utilizando, sobre todo, por ejemplo, en elevación del margen o cuando estás posicionando o invirtiendo la goma dique en las caras proximales, es hacerlo con aumento. ¿Ya? Yo tengo las lupas, como les decía, de Exam Vision hace 5 años, tengo la de 2.8. Mi recomendación y la recomendación que te dan todos, digamos, es no comenzar con una magnificación muy alta al comienzo, porque si no, la curva de aprendizaje es mucho más lenta. La recomendación es comenzar entre 2.5 y 3, y posteriormente, cuando ya manejas la magnificación, pasar a un 4 o 4.5, etcétera. Ya, entonces, si hacemos docencia y queremos presentar casos clínicos, también la recomendación siempre va a ser todo el cuadrante. Si bien estábamos cementando un primer molar y un segundo premolar, la aislación va desde segundo molar hasta canino. Si no queremos evaluar la cara oclusal por ejemplo, en este caso de los premolares homólogos, puedes clampearlo de esta forma por sobre de la goma dique, y así también es un poquito menos molesto y tú te demoras menos porque no tienes que pasar por esos puntos de contacto. En la zona estética, la recomendación siempre es de premolar a premolar, independiente de lo que estés haciendo. Si estás haciendo un composite, ya nuevamente no siempre nuestros pacientes tienen todas las piezas dentarias, pero entre más espacios tú tengas, mejor va a poder realizar tu procedimiento restaurador. Este es un caso bien interesante desde el punto de vista de la aislación, porque era un paciente con un paladar muy ojival, con un maxilar muy triangular. Entonces, ¿qué es lo que de hecho es un canino que estamos transformando en lateral? Generalmente en estos pacientes lo que pasa es que la goma dique del paladar se te levanta mucho, porque el paciente con la respiración hay como un espacio que te la levanta. Entonces tú la puedes presionar contra el paladar o con una tórula de algodón entre medio de los dos clamps, o corté un brache entre medio para bajar esa goma dique y presionarla contra el paladar, ¿ya? Eso generalmente pasa en pacientes con maxilares muy triangulares y con paladares muy ojivales. Cuando tenemos estos casos que vamos a hacer bordes incisales o pequeñas carillas, sobre todo en los centrales, donde tenemos márgenes muy supragingivales, una técnica muy fácil de hacer es la split dam o aislación en ojal, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, les voy a mostrar un caso donde cambiamos estos composites. Si se dan cuenta, la terminación llega al nivel medio de los centrales, estamos muy alejados del margen gingival. Entonces, y vamos a utilizar una llave de silicona palatina. Si tú aíslas diente por diente, muchas veces esta llave de silicona no te entra, y te das cuenta cuando ya lo tienes aislado. Entonces, una forma muy fácil y rápida es hacer un split dam, que les vamos a mostrar un video de cómo realizarla. Entonces, en este caso, como les digo, sector anterior, márgenes muy supragingivales, donde no es necesario hacer una aislación diente por diente. El punto más importante es sellar el paladar. Esta es una silicona tipo oclufas para la mordida, porque es menos fluida. Entonces, tú la posicionas ahí y no se cae hacia el paladar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo marcamos? Hay gente que hace un triángulo y lo corta. Yo la verdad prefiero hacerlo primero entre un punto entre medio de los dos centrales y por distal de los laterales. Las veces que lo he intentado hacer al ojo, o me queda muy grande o me queda muy chico, entonces prefiero hacer
este marcaje, después uno estos 3 puntos con una tijera de encía, y posicionamos los clamps en los premolares. Entonces los posicionamos, la visualización también es mucho más fácil, mucho más rápida. Acá hacemos la inversión solamente dentro del vestíbulo, ¿ya?, de nuestros pacientes, entonces así también tenemos una retracción del labio, y sellamos el paladar con este tipo de siliconas, siliconas para el registro de mordida. Y con eso evitamos que la misma respiración del paciente que contiene agua pueda provocar algún problema en nuestra adhesión, y también evitamos que, por ejemplo, cuando estamos lavando el ácido, cuando estamos haciendo el arenado, algo de eso pase hacia la boca del paciente y comience a toser. Entonces, muy importante el paso de sellar el paladar para evitar el paso de agua que tiene la respiración de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, como le digo, es bastante simple, bastante fácil, y mucho más rápido que hacerlo diente por diente, pero nuevamente yo solamente la utilizo cuando tenemos márgenes muy supragingivales y son resinas prácticamente del tercio medio o el tercio incisal, ¿ya? Entonces, esto es lo importante, el sellado con esta silicona de nuestra paladar. También puedes hacer esta especie de split dam posterior. Yo generalmente la uso mucho cuando los puntos de contacto son muy fuertes y no puedo pasar la goma dique, me ha pasado un par de veces. Y en implantología hay una realización que es muy común, que es colocar, que es hacer un cantilever mesial de un premolar, producto de que justo en ese sitio quirúrgico sale el mentoniano. Entonces muchas veces que no tenemos altura de recurso óseo para colocar 2 implantes, y colocamos un implante distal con un cantilever mesial, y ahí tú puedes hacer un split dam para, en este caso, cementamos un overlay sobre el primer premolar, ¿ya? Cuando tenemos márgenes muy subgingivales necesitamos una extra retracción. Entonces acá tenemos 3 alternativas que muchas veces la utilizamos en conjunto. Primero, utilizar hilo retractor, porque necesitamos, aparte de la misma goma dique, utilizar un hilo retractor para el primer hilo retractor, que ya puede ser 000 o 00, para producir una apicalización de tu margen gingival. Cuando utilizas un primer hilo 000 o 00, produce una apicalización de 0,7 a 1 milímetro. Puedes usar seda dental haciendo algún tipo de nudo que los vamos a ver más adelante. Y la verdad que mi preferido es utilizar un B4, que les vamos a enseñar también cómo posicionarlo, ¿ya? Hay muchas formas de usar de diferentes tipos de nudos. La verdad, si ustedes se meten a YouTube, está lleno de nudos para hilación absoluta. Este es el que más me gusta a mí y el que yo lo encuentro más fácil. Nuevamente utilizo una seda dental de teflón. Cortamos entre 15 a 20 centímetros, le hacemos una tira doble. La pasamos entre los dedos y la zona de los extremos lo pasamos por una de las 2 orejitas que nos quedan. Se dan cuenta, quedan 2 orejas, por una oreja tú ya pasaste el extremo libre de tu hilo, tienes que identificarla y posteriormente pasas los extremos por la otra oreja. Y unes las 2 orejas y te queda un nudo autoligante, que haciendo solamente una presión frontal y levemente mesodistal, se aprieta bastante bien y tiene mucha estabilidad.
¿Ya? Como le digo, estos videos están, hay muchos tipos de nudos, ustedes tienen que ir probando cuál es el que les acomoda primero, el más fácil de hacer, y segundo, cuál es el que tiene más estabilidad. La otra forma es hacer el doble lazo, ¿ya? Pero la verdad que yo siento que queda en algunos sectores como 4 partes del hilo, entonces en puntos de contacto muy duros o muy posteriores no es tan fácil de pasar. Ahora es diferente cuando tienes el diente preparado, ¿ya? Si tienes los puntos de contacto, yo la verdad que prefiero el primer hilo. Si no tienes los puntos de contacto, prefiero este porque es un poquito más grueso, ¿ya? Y da una estabilidad mayor del nudo, ¿ya? Entonces, esto es lo que tú logras con estos tipos de nudos, es apicalizar la goma dique. Te das cuenta que ahí en el lateral no está puesto el nudo, y está mucho más cervical la goma dique, el nudo lo retrae, y también lo utilizo en pacientes que no tienen tantas piezas dentarias, o no quiero perder tiempo colocando otro clamps, o ya lo utilicé, o el que quería utilizar, lo utilicé en el paciente anterior. Muchas veces estos nudos también te sacan de apuro, y te sirve para fijar en la parte, como un segundo clamps, y ya tu goma dique para trabajar también un poquito más rápido, ¿ya? Sobre todo en pacientes que tratamos que no tienen todas sus piezas dentarias, y muchas veces en el momento hay que ingeniársela como fijamos la parte donde no estamos trabajando, que es la más cercana al clamp. El B4, la verdad que sirve bastante, es un clamp complementario, eso también es súper importante. ¿Eso qué quiere decir? Que no es tu clamp principal, no es de los dos que mantienen en posición la goma dique, sino que esta solamente la utilizas en la zona que tú necesitas extra retracción. Por ejemplo, cuando vas a cementar carillas en la zona estética, ¿ya? Entonces, como vemos, acá tenemos los clamps principales que están a nivel de los premolares, y los dos B4 en la zona donde vamos a realizar nuestras porcelana adherida, que es lo importante, que no afecte la posición de tu corona o de tu carilla. Mi recomendación es primero hacer una prueba sin goma dique de las coronas y las carillas del ajuste en seco, después el try-in, y cuando tienes posicionados los V4, nuevamente realizar la prueba de tus cerámicas, porque hay veces que en algún sector te puede impedir el real asentamiento de tus coronas cerámicas o de tus carillas cerámicas, ¿ya? Entonces lo importante es el posicionamiento y ver el margen para adherir nuestras rehabilitaciones. ¿Qué es lo importante? Lo importante es primero posicionar la zona palatina. Entonces tú te fijas, primero colocas el palatín, la zona en el palatino, y posteriormente rotas levemente el clamp y vas hacia vestibular. Si lo haces al revés, la parte palatina, sobre todo en los centrales, es un poquito más triangular en esa zona. Entonces se te resfala hacia mesialo distal y se te va a una zona interproximal y terminas sangrando, rompiendo la papila. Entonces, como vemos acá, lo que yo hago primero es posicionarme en la parte más convexa del incisivo, y posteriormente roto hacia vestibular hasta ver el margen de mi preparación, ¿ya? Lo segundo es, antes de sacar el portal clamp, asegurarte de que esté estable, posicionarlo. Mira la retracción que se produce en un central versus donde está la goma dique del otro. Muchas veces no tienes una gran retención del clamp, producto que hay muy poco diente de donde afirmarse. Entonces, cuando sientes que hay un pequeño movimiento del clamp, puedes usar esta técnica, que es colocar barrera gingival sobre el clamps y adherirla al diente adyacente para mantener un poquito más de estabilidad. Y si te das cuenta, también acá sirve mucho tener teflón a mano, sobre todo en estos premolares birradiculares, o que tienen esta forma de C-shape, que tiene una concavidad proximal. Es generalmente cuando tienes esa concavidad proximal, la goma dique se te sube en esa zona, entonces hay que sellarla con clamps para poder hacer tu proceso adhesivo. Ahora, no siempre tienes que usar el B4, en este caso usamos un B4 y un 212
un 212 modificado para estos dos bone lines que cementamos. Tú tienes que ir buscando, dependiendo de la forma cervical, qué clamp es el que más te acomoda, ¿ya? Entonces tú vas viendo generalmente y ya vas teniendo como una curva de aprendizaje. Estos boles están dentro, fue para darle volumen vestibular que nos faltaba en esa zona. Esto está dentro de una rehabilitación adhesiva de arco completo, que terminamos un poquito antes de la pandemia. Y para terminar les voy a mostrar un caso clínico paso a paso, donde yo creo que es indispensable y donde no habría sido posible realizarlo o tener un éxito adhesivo sin aislación absoluta. Entonces, una paciente que nosotros vemos sus problemas evidentes, digamos, en la línea de la sonrisa está invertida, la paciente quiere mejorar eh, la estética de su sonrisa. Entonces, lo primero que hacemos, obviamente, es un diseño, hacemos un encerado, en este caso hice los encerados yo, le hacemos un mock-up, una vez aceptado ese diseño estético y funcional, ya comenzamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue cambiar las resinas que tenían por un problema estético, pero también de adhesión. Tenemos que asegurarnos que a lo que nos vamos a adherir, si es resinas, esas resinas estén bien adheridas. En base al mismo encerado hacemos nuestra reducción vestibular. En este caso hicimos coronas completas o full veneers de un grosor bastante reducido, de prácticamente 0.6 en todo el contorno, para intentar mantener la mayor cantidad de esmalte posible, pero como ven solo queda un collarete de esmalte en la zona media, porque en la zona cervical había una infracción, en la zona incisal estaban los composites. Entonces teníamos muy pocos esmalte a la cual adherirnos, por lo que nosotros decidimos hacer un full veneers o una corona completa cerámica. Entonces esta es la forma que yo le decía del B4, primero posicionarse en palatino, porque ahí está la mayor convexidad. Una vez teniendo estable palatino, tú rotas tu B4 hacia vestibular para posicionarte por vestibular. Hacemos el protocolo adhesivo, en este caso usamos el Aquacare con arenado de 27 micrones. Vemos la diferencia del antes y el después. Y hacemos la cementación en este caso con un cemento de resina de curado a través de luz, con dos diferentes tonalidades. Usamos uno de valor más alto y uno de un valor más bajo para homologar los colores de los sustratos. Y una de las partes más importantes del protocolo adhesivo es la eliminación de exceso. Lo hacemos con la gomadica instalada para evitar tocar o rasgar con el bisturí el margen gingival, y vemos que al mes la salud periodontal en estas coronas que son yuxtagingivales es muy buena. Vemos como también la papila vuelve a su posición por el creepy attachment. A la semana todavía hay un pequeño triángulo negro, pero mira al mes como ha vuelto la papila, producto de que no hay excesos y que el retiro de exceso también fue llevado hecho con aislación absoluta. En este caso hicimos dos coronas de silicato de litio MT, de translucidez media, y unas carillas de resina directa en los laterales solamente por temas económicos. Ya vemos al mes como están muy bonitas integradas. Estas son coronas monolíticas, sin un cutback de feldespática. Como palabras finales, para ya ir terminando y pasando a las preguntas, principalmente dos cosas en adhesión, que es un tema que está, digamos, muy en boga y que todos los dentistas deberíamos comenzar a manejar. Primero, hay dos tipos de adhesión, una adhesión a esmalte y una adhesión a dentina. La verdadera adhesión, así queremos decirlo, es a esmalte. Todavía falta mucho para lograr una adhesión a dentina estable en el tiempo, por lo que nuestro tratamiento desde la visión mínimamente invasiva tiene que ser la intención de mantener la mayor cantidad de esmalte en nuestras preparaciones. Y
Si no vas a aislar, no puedes hacer una técnica adhesiva, esa es mi recomendación. Vas a tener muchos fracasos, sobre todo en adhesión de cerámicas parciales, ¿ya? Es indispensable el uso de aislación como parte de tu protocolo adhesivo. Le quiero dar las gracias a Guido por la invitación. Si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar, algún estudio, algún paper, ahí está mi mail, me pueden seguir en las redes sociales. Y los quiero dejar invitados a 2 cursos que vamos a dictar el segundo semestre, obviamente. Uno era el primer semestre, pero por la contingencia todavía no tenemos fecha para el segundo semestre, pero un curso de fotografía y diseño digital de la sonrisa, donde vemos conceptos básicos, revelado digital, protocolo fotográfico clínico para cada caso. Esto lo vamos a realizar en la Universidad Andrés Bello, lo más probable es que en el mes de agosto. Y el segundo curso es un curso de posteriores, donde vamos a estar conversando sobre un poco de aislación, preparaciones para cerámica indirecta en premolares y molares, materiales cerámicos y rehabilitaciones cemento atornillada sobre implante. Esto, por la contingencia, obviamente todavía no tiene fecha, pero los invito a seguirme en las redes sociales para que tengan más información o me pueden mandar un mail. ¿Ya? Así que nada, nuevamente muchas gracias, de verdad que espero que en este periodo de distanciamiento social hayamos aprendido algo, espero haberle dado ese empujón para que comiencen a realizar su ontología adhesiva con aislación absoluta, que yo creo que es parte del protocolo de adhesión que todo dentista general tiene que llevar a cabo. Listo, Guido. Perfecto. Estuardo, hay unas preguntas. Está el doctor Matías Castillo pregunta, bueno, te da las gracias por la presentación y te va a hacer 2 preguntas de una. ¿Qué propone para la realización de una reconstrucción adhesiva y preparación indirecta de molares con márgenes subgingivales? ¿Y qué piensa de los clamps plásticos diseñados para menor tensión? Yo la verdad tengo los soft clamps, tienen un costo bastante atractivo, pero la verdad los tengo, pero no los uso nunca. ¿Ya? Así que no te podría, no te podría decir mi experiencia. ¿Ya? Sí, la verdad, como son de un material que no es acero inoxidable, no sé cuánto duren también, entonces también ahí por ahí el precio no es tan bajo como uno cree. La verdad que no tengo mucha experiencia con los software. ¿Y la primera pregunta cuál era? ¿Qué propone para la realización de una reconstrucción adhesiva y preparación indirecta de molares con márgenes subgingivales? Bueno, asumo que la pregunta es si uno va por la elevación del margen con resina o una cirugía de ancho biológica. Básicamente hay que ver caso a caso. Si bien en márgenes muy subgingivales, yo prefiero hacer una cirugía de ancho biológico. También tenemos que ver si estéticamente eso va a generar alguna repercusión estética o en el diente adyacente, porque vamos a tener que eliminar alguna zona de tejido óseo. Yo no soy muy soy un poco más abierto a la parte periodontal, digamos que hoy día hay muchos que dicen que yo no hago ancho biológico, pero es una herramienta que muchas veces, sobre todo cuando estamos repitiendo rehabilitaciones previas, que funciona bastante bien, y si tú me preguntas a mí, yo prefiero adherirme a dientes versus a una resina. Está el doctor Jaime Gallardo, pregunta, si deseo retraer encía con un B4 en un periodonto fino, ¿existe algún riesgo de generar recesión? El periodonto fino siempre va a tener es más propenso a recesiones. Por ende, ahí lo que tú tienes que hacer es intentar evitar hacer una preparación subgingival. En biotipos finos, la recomendación es irse yuxta, idealmente supragingival, para no tener que retraer tanto el tejido. El problema es cuando tienes restauraciones previas que ya están subgingivales.
Perfecto. Otra pregunta, el doctor Jan Junet pregunta, ¿tiendes en los casos de retiro de caries a aislar siempre antes de retiro o en algunos casos aíslas después para restaurar? Yo te diría que el 80% de la eliminación de la carie la realizo sin aislación y posteriormente los últimos pasos la realizo con aislación. Por un tema más práctico, la mayoría de mis pacientes, la verdad que son pacientes ya de una edad avanzada, entonces no los puedo tener tanto tiempo con la goma dique, entonces prefiero hacer la mayor parte de mi preparación, o sea, perdón, de la eliminación de caries eh, sin aislación, pero ya cuando estoy muy cercano a la pulpa o quiero dar los últimos toques, lo realizo con aislación para, como en el caso que mostré del recubrimiento directo. También hay dos preguntas que van hacia lo mismo. Dicen, ¿por qué usas glicerina y no vaselina líquida? Para, el, para, para que sea más fácil para pasar por los puntos de contacto, porque la vaselina tú puedes generar algún problema adhesivo. Y la glicerina es mucho más fácil de sacar después del contacto de diente. Tú con la jeringa triple tiras spray y la glicerina sale. En cambio, la vaselina es más difícil de eliminar. El doctor Nicolás Berríos pregunta, ¿y qué opina respecto del uso de fresas de polímero? ¿Cuál es tu experiencia o uso de ellas? No tengo. Perfecto. Bueno, el doctor Cafarena te felicita por la charla. Grande caja. Ah, no, esto es un piropo por los dos. Gracias, doctor Cafarena. Y la última pregunta es, ¿cómo se realiza la modificación del CLAM 12 si no tengo la B4? El 212 yo la verdad los compro modificados. Hay marcas que los venden ya modificados, entonces la verdad la modificación no los corto yo. La verdad no me he interiorizado mucho en esa parte y la verdad que no le veo el beneficio versus comprarlos ya cortados. Perfecto. Estuardo, esas son todas las preguntas que nos hicieron. Dale. Así que no sé si quería agregar algo más, si no ya va a ser el cierre. No, solamente agradecer el espacio. En esta época que está medio difícil, está bien seguir formándose. Y como te digo, la aislación no es nada del otro mundo, solamente hay que tener las ganas de trabajar mejor y de tirarse, digamos. Si esto nadie nació sabiendo, como les digo, la curva de aprendizaje no es tan larga como otras técnicas, es solamente como ponerle un poquito más de empeño, un poquito más de preocupación, y sí al comienzo darle un poquito más de tiempo a ciertos pacientes que yo voy a querer aislar. No te vas a poner a aislar de 0 a 100 tampoco de un día para otro, pero sí ya comenzar a aislar un paciente por día, después 2 pacientes por día, y después ya te vas a dar cuenta que vas a terminar aislando a todos tus pacientes. Perfecto. Bueno, le quiero agradecer a todos los participantes. Tuvimos una excelente participación. Así que felicitaciones también a ti, Estuardo, darte las gracias por tu tiempo nuevamente, por hacer esta presentación con nosotros. Esperamos tener más de estos seminarios junto a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como Exambition Chile. Si no, también se pueden meter en nuestra página web andeshsg.com. Tenemos un icono que es de educación, ahí están todos los próximos webinars que vamos a estar realizando. Mañana vamos a estar con el doctor Francisco Muñoz, quien va a hablar acerca de reconstrucción ósea. Estaremos después el miércoles también con la segunda parte del diseño digital de sonrisas con el doctor Ravi Kubani. Inscríbanse, están todos los links en nuestra página web. Sigan nuestras redes sociales que vamos a tener algunas sorpresas acerca de las lupas, ¿ya? Así que no se pierdan eso, estemos en contacto. Nuestro correo de contacto es contacto@andeshsg.com y quédense en casa, que paciencia, vamos a seguir haciendo cosas entretenidas y nos vemos después de la cuarentena. Saludos a todos. Dale, un abrazo. Vale, chao, chao.